Hola gente, ¿cuándo todo bien? Sí, hoy orgullosamente López Obrador dijo varias cosas que seguramente millones de mexicanos se sintieron orgullosos de su presidente, ¿no? Como siempre les digo, un presidente que cuida y respeta a su pueblo es un verdadero presidente, ¿no? Y hoy López Obrador demostró que cuida 100% a México, ¿no? Hoy vamos a hablar, sí, aniversario número 83 de la expropiación petrolera. Desde Centro de Tabasco dijeron esto, y aparte de eso dieron una noticia que creo que es bastante importante. A nivel económico va a ser algo muy productivo. Vamos a escuchar un poquito a López Obrador. Como les dije, va a decir 10 cosas que para mí muchos mexicanos se sintieron 100% orgullosos. Este 18 de marzo, ubicados en la ranchería Acachapan y Colmena del municipio de Centro Tabasco, a sus espaldas se encuentra el pozo descubridor del tercer campo gigante en su administración, denominado Simpona 1, cuyo volumen inicial se estima entre 500 y 600 millones de barriles de petróleo. Este yacimiento tiene la particularidad de encontrarse muy cerca de Valeriana y Racemosa, dos yacimientos más que agregan en conjunto entre 900 y 1.200 millones de petróleo crudo equivalente. Dentro de esta misma área estamos explorando otros yacimientos, Opté, Tiribix y una posible extensión del propio campo Simpona, que de resultar exitosos incrementarán de manera importante el potencial de esta zona. Por la relevancia de esta área, la estaríamos elevando al rango de complejo petrolero. Bueno, es un video corto. Cerca de una hora fue este festejo, este aniversario tan importante, ¿no? Número 83. Obviamente yo lo resumí en cerca de 10 minutos. Creo que es una noticia muy importante, muy productiva. A nivel futuro es algo muy productivo. Muchos me dirán, el litio va a ser el futuro, ¿no? El litio es oro blanco, como siempre les digo, y es verdad. A futuro, el litio es algo muy importante, pero también el petróleo cumple una función muy importante hoy y casi siempre, puedo decir, ¿no? Porque el petróleo, aparte de ser petróleo, convertirlo en nafta, en gas, también sirve para plásticos y varias cosas, ¿no? Fertilizantes. Aunque ustedes no me crean, ustedes buscan información y el petróleo se puede hacer millones de cosas, ¿no? Muchos critican la refinería. La refinería es algo muy productivo, algo muy importante, que va a traer muchos beneficios a México y van a depender de sí mismos. No tendrían que depender de nadie, ¿no? Por eso mismo es tan importante la refinería Dos Bocas y darle vida a esas refinerías olvidadas, ¿no? Que lamentablemente hubo mucha pérdida de plata porque tenían que depender de otros países, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a López Obrador que decía estas 10 cosas que realmente vale la pena y mucho escuchar estas 10 cosas, que el mexicano se va a sentir muy orgulloso y como les digo yo, escuchar a un presidente que defiende su país da verdadero orgullo. En esta fecha histórica, cuando conmemoramos el 83 aniversario de la expropiación petrolera, es oportuno repasar las 10 principales acciones del gobierno que represento para rescatar la industria de los hidrocarburos en beneficio del pueblo y de la nación. 1. En primer término, he reafirmado en los hechos el compromiso que adquirí de frenar la privatización del sector energético. Repito lo que he venido diciendo a lo largo de muchos años. El único dueño del petróleo es el pueblo de México. Y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México. 2.
Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo. 3. Se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas que el país consume, y dejaremos de importar combustibles del extranjero. Con este propósito, se continuará destinando recursos para la modernización de las 6 refinerías existentes. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula, Hidalgo, y se terminará a mediados del año próximo la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 4. Aún cuando se han descubierto 3 importantes yacimientos como este, que se llamará General Francisco J. Mújica, en el municipio del Centro, Tabasco, la extracción de petróleo se destinará a la refinación y no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasolinas. Es decir, toda la materia prima será procesada en nuestro país. 5. Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. En términos cuantitativos, esto significa que durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de 2 millones de barriles diarios. De esta forma, evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles. Seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones. 6. Destinaremos más presupuesto para la exploración y perforación de gas y se invertirá en equipos e instalaciones para evitar la quema irracional de este energético. 7. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá reduciendo los impuestos a Pemex. Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del gobierno de la República. 8. Mantendremos el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles. Se acabaron los gasolinazos. 9. Se terminará de limpiar de corrupción a Pemex. 10. Reitero el compromiso con los trabajadores, técnicos y servidores públicos de Pemex. Reitero el compromiso con los trabajadores de no despedir a nadie y de respetar sus condiciones salariales y prestaciones laborales. Pues según escribió el presidente Cárdenas, hacían alarde de contar con apoyos poderosos, sintiéndose
en tierras de conquista. Por eso, la expropiación petrolera que hoy conmemoramos es uno de los actos de independencia económica y política más importante de nuestra historia. Y aún con el paso del tiempo, esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y preservar en la construcción, perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana. Muchas gracias y que viva la expropiación petrolera. Bueno, gente, ahí estaba Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO. Realmente un orgullo escucharlo, ¿no? Cómo cuida el bolsillo del mexicano, cómo defiende México, ¿no? Anteriormente algún presidente había dicho, la gallina huevos de oro no está más. Bueno, no está más. Hoy en día, con el proyecto que tiene AMLO, va a haber un avestruz con huevo de oros, porque realmente tiene una visión muy importante para México a futuro y presente, pero sobre todo a futuro. Un presidente que apuesta y muchísimo por México. La refinería va a ser algo muy productivo. Algunos dicen, como les dije anteriormente, el litio va a superar el petróleo. Puede ser que sea así, porque el litio es algo muy importante que a futuro cumpla una función principal. Pero creo que el petróleo jamás va a ser olvidado y jamás se va a descartar. Aparte, como te dije, el petróleo, busca información y se hacen millones de cosas con el petróleo. Aparte del gas, aparte del combustible, se hacen un montón de cosas con el petróleo, busquen información y van a saber. Gente, un orgullo escuchar a este presidente que cuida el bolsillo del mexicano. Sobre todo se hace respetar un país que lamentablemente, lastimosamente, fue olvidado un montón de veces, ¿no? Por intereses propios de algunas personas, regalaron el país y mucho, ¿no? Hoy en día López Obrador intenta recuperar poco a poco a México. Algunos no llegan a entender, como siempre les digo, es súper entendible que algunos no lo apoyen, pero como siempre te voy a decir yo, critíquenlo, pero para algo productivo, no lo critiquen simplemente porque le tienen bronca o no coinciden con él por partido político. Muchas veces cometemos ese error, ¿no? Porque es blanco, lo criticamos. Somos del lado negro, bueno, lo criticamos. Está bien, critiquen al presidente para que mejore, pero si lo criticamos simplemente por ideología propia, creo que no vale la pena para nada esa crítica, ¿no? La crítica siempre tiene que ser constructiva. Algunos me dicen, vos opinás de AMLO sin saber, vos opinás de AMLO sin vivir en México, vos no tenés derecho a opinar. Me dicen tantas cosas y yo simplemente doy mi humilde opinión, simplemente para admiración de este presidente, que realmente veo que trabaja constantemente, día tras día, para mejorar México. Y es un orgullo escuchar a un presidente que quiera respetar 100% de su país. Es un orgullo muy grande y no importa qué país sea, México se planta hoy en día y dice, yo quiero que se me respete como yo te respeto a vos. Y eso es fundamental. Un presidente que para mí, como les digo, va a ser historia en México más que seguro. Por eso es la cuarta transformación, ¿no? Pero bueno, algunos no coinciden y los respeto un montón. Como siempre les digo, ustedes tienen mucho más razón que yo, pero estoy más que seguro que millones de mexicanos apoyan al presidente y poquito a poquito el presidente va a demostrar que hace grandes cosas, como lo demuestra, ¿no? Pero va a demostrar que va a superar todo esto que está haciendo. Y como siempre les digo, México es un barco gigantesco. Y contra viento o marea, México va a salir adelante 100% seguro. Abrazo, gente, pero quiere.